Absolutamente todo el mundo le encanta hablar de lo maravilloso que es XRP como proyecto, por todo el tema de la adopción que está teniendo, por todas las alianzas que tiene con bancos e instituciones, por todos los avances que está teniendo de tokenización, pero absolutamente nadie le apetece preguntarse pues cuál puede ser el problema por el cual estén los precios de XRP tan retenidos y sobre todo desfasados a comparación con otras criptomonedas, que sobre todo otras que no tienen una narrativa tan fuerte como la que tiene XRP a su alrededor. Y el enemigo de todo esto no es ni más ni menos que su propia empresa, la empresa que está detrás de XRP. Y esta, muchos ya sabéis que es Ripple. No me voy a enredar y vamos directamente con los datos, porque al final yo no tengo la verdad, ya sabéis que me gusta siempre traer unos datos que al final avalen todo lo que estoy diciendo. Así que dicho esto, vamos para allá. Y esto que estamos viendo por aquí arriba, este puede llegar a ser el problema que tiene XRP como proyecto, el supli. ¿Y por qué? No es simplemente que tenga 100.000 millones y es que a muchos digáis, pues mira, tiene muchísimo supli y este es el problema. No va por ahí el problema. Esto, el problema que hay, como vais a poder estar viendo aquí, tenemos una comparación bastante sencilla con Bitcoin, a diferencia de que Bitcoin no es la cantidad del supli, sino que cada token se genera con trabajo computacional, hablando de Bitcoin, y XRP pues sacó todo ese supli a mercado y no solo eso, sino que en manos de sus creadores, en la empresa de Ripple, y esto es algo que genera muchísima desconfianza y sobre todo no para nosotros como inversores, sino también para estas instituciones y bancos, que ahora más adelante veremos pues básicamente el por qué no pueden tener quizá tanta confianza para estar utilizando XRP como puente y sí que les gusta utilizar más ese software de Ripple mejor conocido como RippleNet. Aquí tenemos desarrollado dónde están, pues básicamente, o mejor dicho, a dónde fue todo ese supli. A día de hoy tenemos que el 48% lo tiene Ripple Labs, luego tenemos ese escrow bloqueado, que esto es lo que van soltando cada mes, que su límite es de 1.000 millones al mes. Como podéis estar viendo, se bloquearon 55.000 millones en contratos de escrow, y todo esto fue en el año 2017. Y en Mercado Libre, que para todos nosotros como inversores, pues simplemente disponemos del 10%. Y básicamente, pues esto es lo que estaban diciendo que podía llegar a generar un shock en la oferta. Pero básicamente, si nosotros compramos, pero ellos venden, nos volvemos a poner en la posición de salida o incluso a veces más abajo. Aquí tenemos un poquito más detallado todo el tema del escrow, si realmente pues genera transparencia o básicamente es más bien una ilusión. En 2012 tenemos el nacimiento de XRP. Y aquí tenemos pues que 100.000 millones de XRP fueron creados instantáneamente por Ripple Labs, sin proceso de minería ni consenso externo, a diferencia de Bitcoin. En 2017 pues se hizo todo este protocolo del escrow y Ripple promete transparencia, promete porque no hay nada que audite esto, promete transparencia y bloquea 55.000 millones de XRP en contratos de escrow y libera 1.000 millones al mes. Y hoy tenemos esta promesa de lo que no se vende cada mes se devuelve al escrow, pero el problema está en quién audita todo esto, porque nadie hay que esté auditando y que esté pues básicamente teniendo pruebas con datos pues reales que Ripple esté básicamente devolviendo al escrow todo lo que nos está vendiendo, y esto está generando muchísima pero muchísima desconfianza. Aquí tenemos pues otro tema más que interesante, la conspiración del precio de XRP. Hay un patrón que con datos básicamente contrastados, esto no es, como digo, ninguna especulación, cuando hay una subida de precio pues del token XRP y se acerca a máximos históricos, aparecen en el mercado nuevos tokens liberados desde el escrow, y esto es algo que genera mucha pero que mucha desconfianza. En el punto número 2 también tenemos una venta constante por parte de Ripple. Cada vez que ha tenido pues unos repuntes y también se ha mantenido cerca de máximos históricos, uno de los mayores vendedores de XRP ha sido ni más ni menos que Ripple. Y esto, así que como podéis estar viendo aquí, el creador del activo es su mayor vendedor. Así que por más que hagamos fuerza, recordad que solo somos un 10%, a diferencia que hay pues con ese escrow y sobre todo también esa posesión por parte de Ripple, que casi son parte del 90% del total del supli. Así que nosotros no controlamos para nada los precios.
Y en el punto número 3, aquí tenemos otro conflicto que se puede generar, pues básicamente alrededor de esta especulación que hay de los precios. Y Ripple cobra a los bancos en XRP por sus servicios. ¿Y vosotros creéis que a Ripple pues le interesa que XRP como token suba demasiado si ellos lo necesitan barato? Tened en cuenta que cuanto más barato es, más atractivo es pues llegar a acumular o sobre todo adoptar esta tecnología por parte de los bancos. Así que esto es algo más que importante para tener en cuenta. Y aquí tenemos otro punto interesante, la doble cara de Ripple como empresa. Aquí tenemos pues una serie de cosas que Ripple dice como empresa, como por ejemplo XRP es el puente del nuevo sistema financiero global. Y lo que hace es distinto, porque vende XRP constantemente en picos de precio del mercado. Tenemos que la descentralización es su misión y luego también tenemos que controlan pues el 48% del supply total desde una empresa privada, algo un tanto contradictorio. El escrow garantiza transparencia total y luego tenemos sin auditoría externa independiente del escrow publicada, cosa que ya hemos dicho anteriormente y a mí tampoco es que me genere mucha confianza. Luego tenemos XRP beneficia a todos los usuarios de la red. Y los bancos usan RippleNet, pero muchos no usan el token XRP. Es lo que vengo comentando. Al final, pues puede ser que hay ciertos detalles del token que no acabe de generar mucha confianza pues a estas instituciones y bancos, pero sí que es cierto que el software sí que les está pareciendo más que atractivo. Recordaros que la mayoría de bancos que sí, que Ripple como empresa vende que hay más de 300 bancos utilizando Ripple, pero lo que nos dicen es que están utilizando la mayoría, el 95% están utilizando el software, no el token. Y esto es algo para tener en cuenta. Sí es cierto que hay bancos que utilizan el token, pero no son ni muchísimo menos de cerca una mayoría. Aquí tenemos un engaño que más confunde, que esto es justo lo que os acabo de comentar. Tenemos RippleNet como software de mensajería y luego tenemos el token de XRP. RippleNet, aquí podemos ver detallado qué es lo que es. Es básicamente, como decimos, una red de mensajería entre bancos, es similar a Swift pero más rápido. Tenemos más de 300 bancos que la utilizan, que esto es lo que decimos que genera mucha confusión, porque muchos se creen que cuando hablamos de que utilizan RippleNet están utilizando XRP. Esto no es así. Como veis abajo, no requiere usar el token XRP y es básicamente un software de comunicación. A diferencia del token, tenemos que es el token que pues cada uno de nosotros podemos comprar en el exchange. Tenemos también que es necesario para el ODL. Recordad que actualmente en el sistema actual tenemos esas cuentas nostro vostro pues en los diferentes continentes para básicamente pues ese cambio de divisas. Y con el ODL de Ripple, pues todo esto sería lo que vendría a eliminar esas cuentas nostro vostro. Aquí tenemos que muchos bancos no utilizan el token de XRP y su precio depende de la adopción real. Una adopción que cuanto menos puede verse manipulada por lo que hemos comentado anteriormente, pues de esa distribución del supply. Como vemos abajo, controlado mayoritariamente por Ripple. Así que, como vemos abajo del todo, podemos observar que un banco usa RippleNet no significa que use XRP. Es algo que insisto mucho en el canal porque veo que genera muchísima, pero que muchísima confusión. Y estas son las preguntas que nadie responde pues al respecto de toda esta serie de dudas que hemos planteado en el vídeo. ¿Quién audita el escrow? A día de hoy pues no sabemos quién está auditando esto. ¿Por qué Ripple vende cuando sube el precio? Es una pregunta sin respuesta. Porque aquí, como podéis ver, sus propios reportes trimestrales muestran ventas masivas en momentos de subida, legalmente permitido pero éticamente cuestionable. Algo para tener más que en cuenta. ¿Es XRP realmente descentralizado? Con el 48% en manos de Ripple, cualquier definición honesta de descentralización queda en entredicho. Genera bastantes dudas. ¿Le interesa a Ripple que XRP valga mucho? Esto es algo que os vengo comentando. Si cobran a bancos en XRP, un precio alto les perjudica. Así que aquí hay un conflicto de intereses estructural no resuelto. Y aquí tenemos pues las partes positivas de todo esto. No todo tiene por qué ser malo, también siempre pues como decimos mucho en el canal, recordaros que los tiempos de transacción son más que mejorados por XRP como token a diferencia pues de Swift como el sistema que tenemos actual. Hay más de 300 bancos trabajando con la infraestructura de Ripple. Recordad que la mayoría es RippleNet. Y lo que sí tenemos pues es ese catalizador en 2029, el euro digital confirmado por el Banco Central Europeo.
y si XRP fuese ese posible puente, pues lógicamente su precio se vería más que pues perjudicado, pero positivamente. Y tenemos que XRP cumple con la regulación europea. Muy pocos proyectos podemos decir lo mismo de que cumplan con esta legislación, o mejor dicho, regulación. Y aquí pues tenemos la conclusión de todo esto. Tiene fundamentales reales, tiene buena velocidad, tenemos la regulación MiCA y tenemos ese catalizador. Pero lo que sí podemos decir es que tenemos ese riesgo por el tema del supli. Y algo, como decimos, que genera bastante desconfianza es que tenemos a Ripple como mayor vendedor y falta de auditoría independiente pues por todos esos datos del escrow. Y como decimos, pues que un banco utilice RippleNet no significa que utilice XRP. La verdad que esta serie de dudas pues me gustaba traerlas, las veo más que interesantes, pero porque básicamente no veo a nadie pues dándole la voz que tiene que tener estos temas, sobre todo en la comunidad de XRP. Así que si os interesa este tipo de información, valoráis que la traiga en estos vídeos, me gustaría muchísimo saber en comentarios qué pensáis cada uno de vosotros pues sobre todo esta serie de dudas que he planteado en el vídeo. Si vosotros creéis que son simplemente casualidades o debemos de básicamente confiar un poco a ciegas y viendo a Ripple como muy buen proyecto y sobre todo al token XRP, que al final es lo que más nos interesa para nuestro bolsillo. Quiero saber qué opináis cada uno de vosotros sobre esto y si os gusta este contenido ya sabéis que agradezco muchísimo que le dejéis un buen like y sobre todo suscribiros para no perderos vídeos como este a futuro. Me despido por aquí y nos vemos muy pero que muy pronto.